Hola mis alumnos, ¿cómo están? Soy su profesor José Antonio. Es para mí un enorme gusto estar aquí con ustedes en la semana 3 y por ende la conclusión de la primera unidad. Y por lo mismo, desafortunadamente, el video será un poco largo porque son muchas cosas las que tenemos que poner en la mesa para reflexionar y analizar. En primer lugar, jóvenes, quiero decirles que el siglo XIX en México fue el siglo más importante para la cimentación de las instituciones, en donde encontramos la existencia del Estado laico, donde vemos una lucha entre el Estado y la Iglesia y en donde también vemos a un México independiente. Sin más, empezando con esta línea de tiempo, vamos a ver que en el México independiente había dos facciones que eran las liberales y las conservadores. Sin embargo, no perdamos de vista, y es bien importante que ustedes lo sepan, que no había un radicalismo en el que realmente todos fueran absolutamente liberales o el que todos fueran absolutamente conservadores. Había un liberalismo moderado y lo mismo pasaba con el conservadurismo. Vamos a ver, por ejemplo, que Morelos era un liberal moderado porque en los sentimientos de la nación, que posteriormente se convertirían en la Constitución de Apatzingán, establecía que la religión oficial debía de seguir siendo la católica, por ser el catolicismo el elemento que realmente nos daba identidad, nos aquilataba y nos daba a entender que la religiosidad era el verdadero elemento que nos mantenía unidos como un pueblo bajo una misma mira y perspectiva. Pero con el pasar de los años, las instituciones que con dificultades empezaban a formar se dieron cuenta que la religión católica, lejos de ayudar, es decir, la iglesia, lejos de ayudar, obstaculizaba la existencia de nuevos instrumentos y mecanismos. Es decir, la iglesia no quería dejar de establecer los juicios, no quería dejar de dar los préstamos, no quería dejar de tener propiedades, no quería dejar de, es decir, prácticamente tenemos una iglesia muy poderosa con una maquinaria que verdaderamente era aplastante bajo un estado naciente. Y es así como grandes intelectuales como Bernardo Couto, Guillermo Prieto, tenemos también de Altamirano, por supuesto, y posteriormente tendremos a Zaragoza, los hermanos Lerdo de Tejada, que intentan darle un sentido nacional basado en instituciones a este México independiente que nacía. Era muy joven porque si nosotros nos damos cuenta cuando hablamos del Lerdo de Tejada, apenas lleva 50 años de ser independiente, en donde hay una serie de problemas en el mundo, porque aunque ustedes no lo crean, México estaba endeudadísimo y Turbide le dejó deuda a México cuando le pidió préstamo a Inglaterra, lo mismo pasó cuando se le pidió préstamo en Francia, pero como los gobiernos eran cambiados y derrocados, pues los gobiernos que tomaban o asumían el poder, pues no querían hacer frente a los compromisos que los gobiernos anteriores habían adquirido y eso le cerró el crédito a México. Entonces la productividad estaba muy al suelo. También tenemos a una iglesia que se había hecho la prestamista del Estado y el Estado al no tener la capacidad económica para darles para devolver el préstamo en los tiempos establecidos, pues la iglesia empezó a hacerse de tierras y empezó a hacerse de todos aquellos elementos que eran productivos para la nación, como eran los puertos, las minas, los ríos, las tierras, etcétera. Entonces, esta es la enorme complejidad que presenta México en el siglo XIX y que no es precisamente hasta que se viene lo que muchos historiadores denominan la segunda independencia, que es cuando Juárez decide bajo una serie de articulaciones y de uniones con el nada más y nada menos que con Ignacio Ramírez el Nigromante, que posteriormente yo podría platicarles de él, un hombre verdaderamente sencillo que tuvo en sus manos toda la desamortización de la iglesia y todas las propiedades y eso hacía que el nigromante con muy poco pudiera hacerse extremadamente millonario. Sin embargo, todo lo que recaudó y que pudo tener en sus manos inmediatamente lo integró a las arcas del Estado y él murió en la total y absoluta pobreza. Tan es así que su esposa tenía que salir a botear con los vecinos para ver si le ayudaban con los gastos funerarios. Y Porfirio Díaz, cuando vio eso avergonzado, dijo, no señora, perdón, no haga usted eso. El nigromante fue una de las personas de institución más importantes que ha tenido el país. Nuestro gobierno correrá con los gastos de Ignacio Ramírez el nigromante. Así encontramos a muchos hombres de institución del siglo XIX, de los cuales también Juárez echó mano.
Vemos a un Ignacio Zaragoza que también luchó porque hubiera esta desarticulación de la Iglesia con el Estado. Y obviamente tenemos en la historia a muchos personajes que pasaron a ser los malos, como fue el caso de Antonio López de Santana, que pues pasó a ser el malo también de la película porque creemos que él vendió la mitad del territorio. Jóvenes, en primer lugar, Santana no vendió la mitad del territorio, solo la mesilla. Y los demás territorios se perdieron porque México no era tanta la inmensidad territorial que la Ciudad de México no tenía alcances a los lugares más alejados y fue así como fueron invadidos y poblados por los Estados Unidos y al final arrebatados. Pero Santana solo vendió la mesilla y por unas razones muy lógicas. Él decía, nos lo van a quitar de cualquier forma, nos lo van a quitar y vamos a sostener una guerra en la que van a morir muchas personas, vamos a gastar lo poco que tenemos y de cualquier forma nos lo van a arrebatar. Mejor lo vendemos por 27 millones de pesos y eso lo integramos al erario, cosa que fue realmente inteligente. Además, Santana pasa a la historia también como un dictador porque pues fue 11 veces presidente. Pero ¿por qué fue 11 veces presidente? Porque él podía resolver problemas que los demás gobernantes no podían lograr. Y entonces cuando se venían los problemas verdaderamente serios le decían, háblenle a Santana. El problema de Santana es que tenía un ego muy crecido y se hacía llamar Su Alteza Serenísima. Pero esos son otros elementos históricos que tenemos que platicar. Y es así como va pasando la historia y entonces Juárez se da cuenta de la importancia que es que México y sus habitantes tengan una identidad nacional. Y empieza la construcción de las instituciones. Vuelvo a insistir que por eso es necesario que al menos en México por lo pronto los gobiernos sean un poco más largos porque es como se pueden lograr que las instituciones se solidifiquen, porque si ustedes se dan cuenta cada 6 años es un México diferente y echan por tierra lo que los gobiernos anteriores construyeron para dar paso a caminos nuevos que al ser nuevos pues obviamente no pueden cubrir o permear todas las necesidades de los habitantes. Y es así como entonces Juárez pide y ruega a los soldados que juren ante la Constitución, que posen su mano sobre este texto de progreso y de libertad, en donde se nos dice que el Estado laico es un Estado que respeta todas las religiones, porque si fuéramos un Estado ateo, jóvenes, las iglesias no se podrían abrir y ya serían demolidas, pero no. ¿Cuál es la idea? Que el Estado laico te garantice que tú puedas profesar la religión que tú quieras. Entonces, esa es la idea. Y ese es el principio que también da paso a otras instituciones como es el registro civil, porque para Juárez era muy importante que existiera este elemento, porque si no sabía las condiciones en las que estaban los habitantes, cuántos estaban casados, cuántos divorciados, cuántas defunciones, cuántos nacimientos, pues no se podían tomar decisiones certeras. Con el paso del tiempo, obviamente, otros agentes y otros actores también entran y con el porfiriato, ya hemos hablado de él, hay un enorme crecimiento económico, hay una industrialización, como algunos de ustedes también lo comentan, y hay un tendido ferroviario que conecta prácticamente a todo el país y eso permite un dinamismo de mercado muy importante y el patrón oro se vuelve la moneda importante de intercambio internacional. Es ahí donde surge el Banco Nacional de México, lo que actualmente es Banamex, obviamente ya está vendido a Citigroup, pero fue el banco que empezó a darle los créditos al Estado, pero ya era un banco propiamente nacional y fue como Porfirio Díaz pudo empezar a pagar las deudas que los gobiernos anteriores habían dejado y que tenían bloqueado el crédito a México. Y fue así como se posiciona. Algo que es bien importante también del porfiriato es que el centenario, porque le tocó a Porfirio Díaz vivir el centenario de la independencia, echó la casa por la ventana, hizo que grandes intelectuales participaran en la construcción de esta enciclopedia de México a través de los siglos, igualmente fundó el Museo Nacional, empezó a, ¿cómo se llama? Ay, pongo esto aquí, no sabía que lo tenía así como en silencio, y perdón, regreso.
Porfirio Díaz colocó a México en todo el escenario internacional y vamos a ver que hay un carro alegórico en forma de pirámide pasando por los Campos Elíseos de París. Invitó a embajadores, a presidentes, a gobernantes, a representantes de Estado a festejar en el castillo de Chapultepec lo que significaba el centenario. Realmente echó la casa por la ventana. Y cuando vemos las fiestas del bicentenario, en nada se le parece. Pero ¿qué pasaba? Que también para Porfirio Díaz era bien importante que se entendiera el sentimiento de la nación y que nosotros nos sintiéramos orgullosos de nuestro pasado indígena. Por eso vemos un carro alegórico en forma de pirámide cruzar los Campos Elíseos para demostrar que México también tiene cultura, también tiene pasado y también tiene una raíz de la cual debe sentirse orgulloso. Crearon todo un sistema para que la educación en México se basara precisamente en que en el rescate de todas nuestras tradiciones, de la cultura perdida y enorgullecernos de este pasado indígena que nos dejó un enorme legado como es la Piedra del Sol, como lo fue el Tlaloc, como es la Coatlicue, que en muchos años estuvo enterrada bajo tierra porque la gente seguía yendo a adorarla y entonces la iglesia decidió enterrarla en el suelo hasta que después fue sacada del suelo y obviamente la tenemos en nuestro Museo de Antropología. Hablando de ese pasado indígena, quiero compartirles también otro elemento que, por ejemplo, su servidor en la ofrenda pone, pero que a lo mejor ustedes no conocen y les gustaría también integrarlo. Se llama Tlaquiminoli. El Tlaquiminoli, como ustedes lo pueden ver, es un ser amortajado, es un ser que está envuelto y que representa, aunque ustedes no lo crean, a todo aquel antepasado tuyo del que ya no te acuerdas. Cuando ustedes ponen su ofrenda, ponen la foto de su abuela, de los tíos, de los primos, porque los tienen en la cabeza, los tienen fresco y les rinden ofrenda. Pero hay mucha gente del pasado que ayudó a que su familia pudiera existir y pudiera llegar hasta las generaciones que ustedes actualmente viven y que no tienen ni idea de su existencia. No sabemos si algún maestro, si algún primo que estuvo con sus padres los ayudó, incluso les salvó la vida, algún accidente, lo que sea, y eso permitió que la línea dinástica continuara hasta ustedes. Pero como ustedes no saben quién es, pues entonces, al menos en mi ofrenda, yo pongo al Tlaquiminoli, que representa a todos aquellos seres y antepasados de los que yo ya no me acuerdo, pero que sin él no existirían ni mi madre, ni mi abuelo, ni mis tíos. Son ellos los que a lo mejor vivieron la revolución, como muchos de ustedes expusieron ahí en el foro académico, tíos, primos, abuelos que a lo mejor murieron en la guerra, que también fueron parte importante del tejido social y del cual no tenemos idea. Entonces yo pongo mi tlaquiminoli en la ofrenda. Hay gente que no le gusta mucho porque dice que el ser amortajado se ve como muy, muy fuerte, muy tosco y muy agresivo, pero pues no olvidemos que la ofrenda es eso, volver a tener una convivencia con la muerte, perderle el miedo y entender que para ser felices hay que vencer el miedo a la muerte. Y entonces aquí está mi tlaquiminoli que yo utilizo en mi ofrenda. Obviamente pues lo hice así como de forma muy accidentada porque no me sale muy bien, pero tienen que ponerle así como que su cuerda. Yo lo hice con dos camisetas, una camiseta es la cabeza y después con el resto pues le di la forma y pues los pies así como para que dé esa idea. Y este es el tlaquiminoli y se los quería presentar como también uno de los elementos que se han perdido en la ofrenda. Déjenlo pongo por acá. Cuando se viene la revolución y Porfirio Díaz sale un 31 de mayo a su exilio en 1911, sí, él se va el 31 de mayo de 1911 a París para nunca más regresar. Incluso hay un problema muy grave, porque ustedes no lo crean, está Porfirio Díaz enterrado en París en un cementerio que le permite el descanso de los restos de Porfirio Díaz por 99 años. Y este año, por ahí de septiembre, se vence y los huesos serán extraídos y pues obviamente serán lanzados a la fosa común
y ya ha habido determinada discusión e incluso el presidente actual que tenemos dijo que era muy importante y que él no tenía problema porque los restos de Porfirio Díaz regresaran a México. Pero una vez que él sale, la revolución genera un enorme caos y llega un gobierno caudillista completamente ignorante. Ignorante porque es iletrado, ven solamente que el campo es el único medio para generar riqueza. Vemos que prácticamente para llegar al poder se necesita uno agarrar a balazos, la silla presidencial, porque eso es otra cosa bien importante, que si ustedes no conocen de los protocolos presidenciales, no es aquel presidente el que trae la banda, es el que se sienta en la silla. Entonces, ustedes pueden ver a cualquier persona cargar la banda tricolor, pero solo es presidente aquel que se siente en la silla presidencial. Por eso encontramos a un Villa y a un Zapata que cuando derrocan al gobierno de Madero se sientan en la silla presidencial. Surge la Secretaría de Educación Pública en 1924 después de un enorme tránsito de la línea histórica de México bastante convulsa porque vemos que mueren los presidentes y que cuando se logra hacer esta constitución de 1917 que establece pues la no reelección y que se convierte en una de las constituciones más importantes del mundo por ser una constitución moderna que integra las garantías individuales como leyes constitucionales, cosa nunca antes vista en el mundo y que México se apuntala como el pionero de esa ideología. Y obviamente en los años 20 encontramos a un país pues todavía volcado en toda esta guerra revolucionaria, si bien se habían dejado las armas, todavía seguía siendo inestable. Y quiero decirles que como ustedes bien lo dijeron, todos los revolucionarios dieron muchísimos problemas al momento de querer pacificar o llevar su lucha armada. Pancho Villa, por ejemplo. Pancho Villa es una persona, Doroteo Arango, su nombre verdadero, era un hombre muy particular que yo les recomiendo muchísimo estudien, porque era un hombre que todo lo que hacía lo hacía bien. Era un hombre fuerte y dedicado, por eso era tan temido. Cuando Villa, por ejemplo, en la lucha armada de la Revolución, fue tan famoso que ha sido el único que ha invadido a los Estados Unidos y ha salido con vida de eso, y que incluso un productor de cine lo quiso filmar, y Villa le dijo, claro que sí te dejo filmar siempre y cuando uniformes a todos mis soldados. Villa tenía un carisma tan intenso que se sabía el nombre de todos, de todos, de todos, de todos sus soldados. Incluso cuando iba a comer con ellos, le decía, Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Cuéntame, y tu esposa. Me dijiste que tu hijo estaba en no sé dónde, en Sonora, y sería bien importante que se uniera a nosotros. ¿Qué tal, Jacinto? ¿Cómo te ha ido? Me dijeron que te dispararon en la pierna. ¿Cómo sigue? Me interesa tu salud. Era tan carismático porque se sabía tanto los nombres que obviamente cuando los soldados se percataban de que Villa sabía su nombre y no solo su nombre, brevemente lo que ellos eran, se sentían muy emocionados y honradísimos de que el general Villa supiera su nombre y no solo su nombre, sino también de su vida. Y eso generaba una sinergia que los llevaba pues a arriesgar la vida por él. Villa, por ejemplo, cuando le pidieron ya a Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón, que dejara las armas y le dieran la hacienda de Canutillo, lo hicieron con la intención de que Villa muriera en la pobreza. Cuando le dieron la hacienda de Canutillo, era una cosa seca de piso cuarteado, tronado, no tenía ni trabajadores, nada, pero Villa todos los días a las 4 de la mañana se levantaba a trabajar su tierra, trabajar su tierra, trabajar su tierra. Poco a poco él mismo fue haciendo un hoyo en donde pareciera que no había nada y cavó hasta que encontró el agua. Poco a poco él empezó a sembrar y le empezó a dar trabajo a un peón, luego a otro y empezó a generar riqueza en donde se creía que había pobreza. Ese era Villa.
Y Villa, todo lo que hacía, lo hacía bien. Incluso el productor le dijo, quiero ver en acción a tu ejército. Ah, ¿quieres ver en acción a mi ejército? Ahorita vas a ver cómo asaltamos ese tren. Y ahí ven a Villa con el caballo asaltando el tren. Y es por eso que contamos con videos cortos del ejército villista en diferentes momentos de la lucha armada revolucionaria. Ese era Villa. Cuando Villa estaba en su hacienda de Canutillo o en su rancho de Canutillo, si así lo queremos ver, era el momento en que Álvaro Obregón decide reelegirse para ser presidente, y como Plutarco sabía que él no tenía el carisma de Álvaro Obregón, porque Álvaro Obregón era un militar de esos que también se reía fuerte, de los que te abrazaba, de esos abrazos militares, y en el que tenía un enorme agrado y aprecio por el ejército, y el ejército igualmente lo apreciaba. Plutarco sabía que la elección estaba perdida, que había que matar. Matan a Álvaro Obregón y Plutarco estaba sentado cuando le dice uno de sus consejeros, oiga, pero si Villa se entera que mataron a su amigo, no sé qué vaya a pasar. Y es cuando también se manda a matar a Villa, que iba en su carrito porque iba a meterse a la cantina, y al carro lo interceptan una lluvia de balas de todo tipo de calibre. Dicen que Villa recibió más de 100 tiros porque querían asegurarse verdaderamente de que estuviera muerto, porque él era una cosa impresionante que ponía a temblar a todo un gobierno, a todo un aparato estatal. Ese era Villa. Y efectivamente, ustedes vienen de familia en la que propiamente los héroes revolucionarios son vistos como bandoleros. Sí, así es. Por ejemplo, mi familia, que es de Veracruz, somos de Tlacotalpan. Mi bisabuela no podía verlos. O sea, para ella era una cosa desagradable hablar de esos a quienes pusimos como héroes cuando violaron, mataron, saquearon, empobrecieron, inestabilizaron lo poco que había. Las 20,000 vías ferroviarias que Porfirio Díaz con mucho trabajo había puesto, se redujeron a 2,000. Nuevamente se incomunicó todo el territorio. Con estos gobiernos revolucionarios y caudillistas que no entendían las cosas más que a balazos, fue como surgió una figura importante, que fue José Vasconcelos, que en 1924 forma la Secretaría de Educación Pública, y al día de hoy nos sigue sorprendiendo lo que en 4 años Vasconcelos pudo hacer. Y eso será una historia que les voy a poner por escrito en la apertura del módulo, yo creo que por la semana 5. Pero él era el caudillo de la educación. Él se dio cuenta que había una enorme deuda con el país, y esa deuda debía de cumplirse a través de la educación, porque era increíble que los gobiernos fueran tan ignorantes y no pensaran más allá de la economía agrícola, y que México siguiera sumido en la inestabilidad. Y es así como empieza todo un programa de alfabetización, y que incluso llevaba a un burro con libros para poder llevar todos esos libros a las comunidades, puesto que no había presupuesto para la educación. Un libro que les aconsejo muchísimo leer, por supuesto, Los Relámpagos de Agosto, de Jorge Ibargüengoitia, aparte de que se van a divertir muchísimo. Y vamos a ver qué tanto saben de historia, porque ahí todos los personajes sí existieron, nada más que Ibargüengoitia les cambió el nombre. Fue una tristeza cuando Ibargüengoitia murió en el avionazo, pero nos dejó un enorme legado. Yo he leído como 3 libros de él. Uno de ellos son Los Pasos de López, que también les aconsejo mucho leer, que creo que es la vida de Allende. Luego me cuesta trabajo porque les digo, le cambia los nombres. Y por supuesto Los Relámpagos de Agosto, que no tiene ningún desperdicio, que nos habla precisamente de cómo pensaban los revolucionarios y cómo ellos consideraban que podía cambiarse la ley. Pues si nos estorba la ley X, hay que quitarle y ponemos la N. Pues ¿qué pasa? Así pensaban, y entonces así consideraban que podían modificar el destino de la nación alterando la Constitución. ¿Qué más? Muy bien. Voy a terminar este video ya, porque miren, ya llevamos como 24 minutos, y sí
es bien importante que nos demos cuenta que de las distintas estadísticas, levantamientos de información y encuestas para entender qué es lo que nos une como nación, es bien triste que sea la comida, y que también es muy triste que pongamos que nuestra cultura, nuestra tradición, nuestras risas, nuestras costumbres, y que no por los mexicanos mismos. Ciertamente nosotros como maestros, ustedes como maestros, tienen un enorme reto de cómo hacer amar a la nación cuando ésta está corrompida, cuando vemos que verdaderamente nuestros gobernantes no hacen más que saquear al país, que no hay justicia social, que todos los aparatos de gobierno son fallidos porque institución a la que tú vas no resuelve con cabalidad tus problemas, donde hay una serie de carencias, donde hay una serie de desigualdad. Ustedes sabían que cuando el sistema judicial está corrompido, pues no importa que haya una carta magna, porque el poder judicial no puede tener los mecanismos de hacer valer todo esto. De nada ha servido que México sea laico, de nada ha servido que tengamos una de las mejores constituciones, de nada ha servido que tengamos una población risueña si realmente no tenemos una estructura de Estado que se haga valer como autoridad. Y tenemos que entender que la autoridad no es el autoritarismo, la autoridad es aquella imagen y figura que se hace respetar porque da el ejemplo. Entonces, si nosotros tuviéramos al menos ese pequeño elemento de integridad y de formación cívica y ética, otro gallo nos cantaría. Sin embargo, amar a la nación cuesta mucho trabajo porque ya no nos basta o no nos satisface tener héroes de bronce que pareciera que no tienen falla y que son gente exitosa, casi intocable. Ya no nos sirve de nada. ¿Por qué? Porque cuando el niño crece, se convierte en un joven, un adolescente y después se integra a la fuerza de trabajo, pues se encuentra una serie de elementos de enorme injusticia. Entonces, ha significado hasta el día de hoy construir la nación, sus elementos identitarios y sus símbolos, mucho trabajo a consecuencia de qué? De la mala estructura que tenemos de gobierno. Bueno, espero no haberlos aburrido y cansado y es para mí un enorme gusto despedirme de ustedes. Hasta luego.